Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Pues aquí iniciando otra vez su clase, su clase número 2 ya, que vamos a ver el día de hoy, importancia de la anamnesis y exploración física en un proceso holístico integral. O sea, de que todo lo que vamos nosotros a impartir, por qué es tan importante entrevistar a nuestros pacientes y por qué es tan importante explorar, ¿no? ¿Qué conlleva este proceso y por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Como primer tema tenemos la anamnesis, que es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante un interrogatorio para identificar personalmente al individuo, tener si tiene alguna dolencia actual, si tiene alguna retrospectiva hacia él, determinar factores familiares, ambientales, personales, relevantes, o sea, de suma importancia. Y para llevar esto, tenemos que aprender a interrogar al paciente y obtener una historia clínica adecuada que se requiere de una guía organizada y objetiva. Ahorita vamos a ver qué se requiere esto. Tal como esto, la anamnesis es exactamente lo que yo ya les conté. Es un interrogatorio, es una entrevista que se le va a hacer al personal individualmente para saber lo más relevante, por qué viene, para qué, si lo podemos tratar nosotros con alguna terapia que nosotros sepamos, o si realmente eso ya no puede ser tratable, y tiene que ser como ya referido a algún médico, algún especialista. Esto quiere decir individual, lo pueden hacer individual, pueden primero meter, si lleva acompañante, pueden meter primero a su paciente, usuario, a su consultorio y hacerle la anamnesis, todo. Porque son datos que a lo mejor, aunque sea tu familiar quien te acompaña, pues son muy personales, ¿no? No quieres que nadie se entere. Y hay que salvaguardar siempre la integridad de nuestro paciente. En este caso, la anamnesis puede ser directa y indirecta. La directa es obviamente. Directa se refiere como tal, como el nombre valga la redundancia, directamente al paciente. O sea, si yo voy a que tú, pues directamente a tú me haces las preguntas, tú me haces la anamnesis y a mí me lo dices. Indirectamente, por ejemplo, en casos de que son niños o pacientes con alguna discapacidad funcional, puede ser que se la tengas que hacer a la mamá, a la abuelita, quien se haga de cargo. En este caso, siempre hay que decirle a los pacientes o si llega a ir el tutor de alguno de nuestros pacientitos, pues que vivan con él, que convivan con él, que sepan cuáles son pues las dolencias actuales, todos los antecedentes familiares también y personales, porque a veces lo mandan con un familiar que no ve hace tiempo, pero por pedirle el favor, pues va. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, que siempre debe de ir ligado a alguien que ya se hace cargo o que vive en la misma casa. Y para tener, como les comentaba, pues exactamente ya la seguridad o la certeza, pues hay que tener una guía, una historia clínica adecuada y obviamente organizada y objetiva. En este caso, también hay que ser, pues obviamente, objetiva se refiere a esto. A ver si me alcanzan a ver. Voy a voltear la computadora. Sí, se alcanza a ver. Bueno, aquí tenemos datos objetivos. A ver, déjenme voltear más porque estoy viendo como que se hace mucha luz. Ahí. Tenemos datos objetivos. Los datos objetivos, que es lo que vamos a ver, es lo que podemos ver nosotros. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué podemos ver, maestra? ¿No? O sea, qué se puede ver? Lo que se puede ver y se puede medir también. En este caso se puede medir mediante parámetros o se puede medir también en escalas. En este caso no vamos a ocupar casi escalas, pero es para que ustedes lo sepan. En este caso lo que nosotros podemos ver y medir son los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Frecuencia cardíaca, tensión arterial o presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura. También otro que podemos ver, por ejemplo, es el llanto, nosotros sí lo podemos visualizar. Alguna deformidad, si tiene comezón, si tiene algún sangrado, alguna hemorragia, también nosotros lo podemos visualizar. Entonces tenemos que ser objetivos primero. El objetivo es algo que sí se puede ver y que también se puede medir a base de qué. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca lo podemos escuchar el corazón o medir con los dedos y poner el pulso. A esto sí lo podemos ver.
Entonces, lo podemos hacer con dedos, mediante un reloj ir contando, o lo podemos escuchar también el corazón por medio de un estetoscopio. La tensión arterial, ¿con qué lo podemos escuchar? Con un baumanómetro. Puede ser digital o también puede ser manual, no hay ningún problema, pero el chiste es que nosotros veamos la medición. La frecuencia respiratoria se puede auscultar ¿con qué? Con un estetoscopio. Y la temperatura, pues con algún termómetro. Igual de misma manera puede ser digital o puede ser igual de mercurio. Casi los de mercurio ya no se están ocupando, entonces siempre hay que tomar en cuenta. Casi no se ve aquí, voy a tratarles de subir algunas fotos, pero para que me vayan entendiendo y ustedes como me vayan escuchando, se lo vayan anotando, no hay ningún problema. Lo que quiero es que quede bien claro. El llanto, pues obviamente nosotros lo vamos a ver, la deformidad pues se nota a simple vista. A diferencia, voy a borrar ya, chicos. De lo subjetivo, también hay datos subjetivos, ¿no? O sea que como hay objetivos, también hay subjetivos. Entonces, a ver, déjenme hacer más para acá para que vean. Y los subjetivos son lo que nos va a referir, lo que nosotros no podemos ver. Ni tampoco medir. ¿A qué voy? La frecuencia respiratoria, la cardíaca y todo lo que vimos sí se puede medir porque hay instrumentos para hacer medición, pero si nosotros, por ejemplo, el paciente o algún usuario nos dice, es que nadie me quiere. El dolor hace, pues sí se puede medir, y ya se los dije, con una escala que se llama de EVA. Entonces sería un dato objetivo. Traten de investigar qué significa la escala de EVA, que va del 1 al 10 y cómo se mide. ¿Qué otra cosa decimos? Es que nadie me quiere. Eso no lo podemos medir ni ver, porque yo puedo decir nadie me quiere, pero decir, ¿y cómo? O sea, tengo yo que verlo, ¿no? Por ejemplo, también siempre dicen, me siento gordo. O sea, yo puedo medir el índice de masa corporal, los kilogramos con la talla. Y de aquí puedo determinar. Pero yo no puedo sentir cómo se siente alguien que dice, me siento gordo. O me siento, por ejemplo, también mucho que ocupan, me siento fea. O sea, ya no es algo objetivo porque no hay una escala para decir, ay, ella es bonita, ella es fea. O sea, no hay nada que pueda medir. Por ejemplo, es fea, es linda, es hermosa, es princesa, ¿no? O sea, eso no se puede medir. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo emocional y es ahí donde entra, ¿no? O sea, tú dices, ok, primero entonces nadie me quiere. Muy bien. Me siento gorda, me siento fea. De aquí sí podemos sacar un diagnóstico, pero para nuestras terapias. Para la entrevista no podemos sacar pues ningún dato así de ponerle, por ejemplo, en la anamnesis, me siento fea. El paciente sí podemos ponerle, pero no es algo que podamos medir. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué cosas sí podemos anotar como medibles? ¿Y qué cosas no podemos anotar como medibles? Por ejemplo, si nos está diciendo mido, o nosotros la medimos, ¿no? 1,60 centímetros. Al lado no, luego le ponen 1,60, pero se siente chaparrita, se siente altota. O sea, eso no va con la historia. Tenemos que ser muy profesionales. O por ejemplo, en tensión arterial, ¿no? Que manejara 150/90. Aquí sí podemos ponerle antecedentes de hipertensión arterial hace 3 años. Toma tal medicamento. Aquí sí, pero no le vamos a poner. Su amiga Juanita le regaló un medicamento o un té para que bajara la presión. O sea, eso sí ya no puede ser un dato ni subjetivo ni objetivo, porque no, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Siempre hay que ser como muy profesionales. Ya voy a voltear la cámara, chicos.
Entonces, siempre en una anamnesis, siempre tenemos que ver, pues obviamente, qué datos vamos a poner y qué datos no se ponen, ¿no? Y aquí les hice, también les puse ahí está, perdón, una guía que vamos a ir siguiendo. Por ejemplo, aquí no sé si puede escribir, creo que no se va a poder. No. Bueno, ustedes la pueden imprimir e ir resolviéndola, no hay ningún problema. Por ejemplo, lo primerito que tenemos que hacer es identificar a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a identificar al paciente? Con datos de filiación, que lo primero es apellidos y nombres. En este caso, primero lo que tenemos que hacer es poner apellido paterno, materno y nombre, siempre, porque ¿qué tal si llega... Yo me llamo María Fernanda Almanza, ¿no? Pero a la otra consulta te llega una María Fernanda Almanza, perdón, Almaraz. En vez de Almanza, Almaraz. Entonces, imagínense si tú solo le pones María Fernanda y una A y un punto. Entonces, decir, chin, y cuando venga mi otra terapia, ¿qué le voy a decir, no? ¿A quién era quién? Entonces, siempre hay que identificar a nuestro paciente. Otra identificación también muy importante es la edad. 24 años, 50 años, siempre. El estado civil, pues es de importancia, son datos generales para identificar soltera, casada, viuda, en unión libre, número de hijos, esto también influye mucho, por ejemplo, pues el nivel de estrés, el nivel de ansiedad o por ejemplo, por qué viene a nuestro consultorio, ¿no? 3, 2, 5, etcétera. Lugar en la familia, por ejemplo, yo soy la madre, o yo soy el padre, yo soy la hermana, yo soy la hija, yo soy la sobrina. En este caso pueden ser nada más familiares muy directos. Por ejemplo, el lugar en la familia, no, pues soy la segunda hija de 5. Grado de instrucción, por ejemplo, ahí hasta qué grado estudió, por ejemplo, universidad, primaria, secundaria, o está estudiando aún. El domicilio, por ejemplo, ahí pues le puedes poner calle Real Cerrada Juvenil, lote no sé qué, lugar de procedencia de la Ciudad de México. Nivel socioeconómico, esto siempre se le pone porque a veces pues uno quiere ayudar, ¿no? O por ejemplo, sabes en qué momento en cuánto puedes cobrar tus terapias. Sé que esto no se escucha bien, pero pues ahorita en la actualidad pues mucha gente pues no cuenta ni con el dinero para pagar una terapia. Lamentablemente con toda esta pandemia, pues muchos se han quedado desempleados. Informantes aquí, por ejemplo, ¿quién te recomendó? Es que me recomendó su paciente tal. Nada más para saber, o sea, para llevar un control. Fecha de la evaluación, por ejemplo, 15 de enero del 2021. Y al ladito le puedes poner, por ejemplo, ahorita que son las 11:42 AM, PM, etc. Examinador, pues nuestro nombre igual completo. Licenciada en Enfermería, María Fernanda Almanza Esparragosa. Si llegan a tener cédula profesional, le puedes poner tu cédula. Si eres, por ejemplo, solo terapeuta Maricruz Esparragosa Villanueva en auriculoterapia. Nada más, pero sí, y nuestra firma es muy importante que eso lleve nuestra firma, porque es algo que a nosotros que nos va a sí, pues nos va a respaldar por cualquier cosa. La segunda sería el motivo de la consulta. Ahorita les voy a decir otras cosas. Aquí se debe anotar lo que pasa, qué le pasa al paciente, trascendiendo literalmente lo que nos refiere y colocando entre comillas aquí qué datos serían subjetivos. Es que desde hace 2 semanas, 2 años, traigo un dolor en la espalda que no se me quita. Y me siento muy triste porque ya me impide hacer cosas, soy hipertensa y a veces me mareo, a veces me duele mucho la cabeza, también soy diabética y no me tomo todo el motivo, el por qué nos está buscando. En este caso, por ejemplo, es que yo quiero bajar de peso porque hace un año no me cuido y con todo esto de la pandemia y pues he estado comiendo mucho y ahorita quiero ya llegar a mi peso pues normal. Entonces ahí ya le apuntas colocando entre comillas porque es algo subjetivo, es algo que tú todavía no has valorado pero quieres saber. El tercer es el problema actual. Una vez conociendo el motivo de nuestra consulta, empezamos a explorar por los signos y por los síntomas también expresados por el sujeto, por el paciente, por el usuario. ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo se empezó la aparición de estos síntomas o signos? ¿Cómo se le está presentando ante cualquier circunstancia y frecuencia? Lo mismo. Aquí, ¿en qué consiste? No, pues es que me duelen mucho los hombros. ¿Desde cuándo? Hace 2 semanas.
cómo se le presenta y ante en cualquier circunstancia, perdón. Por ejemplo, es que me duele cuando yo tengo mucho que hacer, o me duele cuando en el trabajo no me dejan salir a comer, o me están quitando horas pues, de lo que yo no tendría que trabajar, o el sueldo me lo están quitando. ¿Cómo le afecta al paciente? Pues es que me siento triste, me siento con mucho dolor, ya no puedo dormir. A la familia, pues por ejemplo, le puedo decir, es que me peleo mucho con mi mamá, me peleo mucho con mi esposo, me peleo, etcétera, ¿no? ¿Cómo se siente eso? Pues triste, enojada, pues angustiada, y entonces lo ponemos. ¿Qué hace para resolverlo? No, pues me tomo 3 pastillas de paracetamol de 750 al día porque el dolor ya es inevitable. Es un ejemplo, ¿no? Así un simple ejemplo. Entonces vas desglosando y dices, ok. Entonces ya tienes como más amplio todo porque está acudiendo y qué es lo que le está pasando. Y la historia familiar también es muy importante. Aquí, por ejemplo, puedes tomar los siguientes datos: nombres, apellidos, sexo y ocupación. Aquí en este caso, pues podría ser más exactamente sus papás, si es directamente con sus papás. Ya si tú quieres agarrar hermanos, no hay ningún problema. Entonces, la personalidad que se enoja mucho, tiene, por ejemplo, si tiene algún trastorno pues de la personalidad o psiquiátrico, lo tiene que apuntar, pues porque obviamente ella puede estar o él puede estar en expensas que pues también sufra de ese tipo de enfermedades. El estado de salud, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene obesidad o cualquier otro tipo de enfermedad. Las toxicomanías, por ejemplo, si fuma, si se droga, si toma, si es alcohólico, si ha fallecido, la fecha, la causa y el por qué y la edad. Por ejemplo, también igual de los papás, si es vivo o es finado, si es diabético, hipertenso, porque eso nos va a ir desglosando que ella también o él también puede tener estos antecedentes en su vida. La historia del hogar es importante, también si el paciente no les quiere decir, no hay ningún problema, no hay que obligarlo, si no quiere, se queda así. Por ejemplo, el ambiente familiar como es, el estatus socioeconómico, si el tipo de vivienda es propio o rentado, si no tiene vivienda, sus relaciones con sus padres y sus hermanos o la gente que vive con él, cambios de residencia, el por qué, cuánto tiempo se tarda en adaptar a ciertos lugares. Y así poco a poco vamos a ir sacando pues más desgloses, ¿no? Y la historia personal, que es lo igualito, pero nosotros se lo tenemos que preguntar a él mismo. O sea, y él ya no tiene que hablar de su familia, sino tiene que hablar de sí mismo. La personalidad igual. No, pues es que desde hace 3 años me diagnosticaron ansiedad, ¿no? Generalizado. Desde hace 1 año tengo depresión, o desde hace 1 año tengo trastorno de la personalidad del límite. No pasa nada, ustedes lo pueden igual seguir anotando. Por ejemplo, aquí características en una relación a su infancia, niñez, pubertad y adolescencia. Los datos más importantes, por ejemplo, infancia. Hay veces que los pacientes llegan y dicen, no, es que yo tuve una infancia que estuvo pues mal, o sea, me pegaban, no teníamos ni para comer, me la pasé muy mal, no iba a la escuela. Y hay otros pacientes que, por ejemplo, dicen, no, es que yo ni me acuerdo, ¿no? O sea, yo me acuerdo ya casi llegando, por ejemplo, a la adultez, a la adolescencia, cuando ya fui más independiente. Todos esos datos son importantes para este tipo de terapia, siempre son muy importantes. Entonces, la aparición de la conciencia moral desde cuando fue independiente, cómo empezó su vida, estados de ánimo predominantes. Por ejemplo, un estado de ánimo, por ejemplo, yo diría, yo soy muy feliz y de todo me gusta sonreír, ¿no? O por ejemplo, hay pacientes que dicen, es que yo de todo me enojo, o sea, yo estoy hasta el gorro de todo, y se le nota, o sea, de inmediato tú vas, a pesar de que tú le preguntes, siempre tú valorando vas viendo, dices, no, es que yo no lo veo tan contento, pero lo hay que poner. Entonces, poco a poco tú vas conociendo a tus pacientes. Relaciones interpersonales igual, cuánto ha durado con su pareja, si tiene esposo, si vive solo, por ejemplo, si es viudo o es viuda, si vive en unión libre. Actitudes frente a sí mismo, frente a los demás. Por ejemplo, a sí mismo ahí calificaríamos mucho la autoestima. Por ejemplo, ahí cómo se ve a sí mismo. Le puedes preguntar, ¿tú cómo te ves? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te calificas en todos los sentidos, físico y mentalmente, psicológico, etcétera? Frente a los demás, por ejemplo, yo siempre me enojo de todo. No, yo siempre exploto con todos y critico a todos. O yo soy muy ligera, soy muy tranquila. Si tiene algún sentimiento de frustración y felicidad que va ligado con lo que ya pues platicamos. Enfermedades y accidentes, pues igual, ¿qué enfermedades ha sufrido? Si por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad o cualquier otro tipo de enfermedad.
Si tiene algún tratamiento, ¿qué tratamiento está recibiendo y cada cuánto se lo toma? O por ejemplo, si son pacientes que son controlados, porque luego me dicen, no, sí me tomo el medicamento, y yo pues ya le tocaba, es que se me olvidó y así, pues pueden seguir años y nunca se controlan. Si quedó alguna secuela posterior, en este caso hay que tener ojo con lo del COVID, porque hay pacientes que tienen COVID y ya les dicen, no, pues ya, y siguen andando en la calle, o por ejemplo tienen secuelas a esto. Siempre hay que valorar este tipo de enfermedades. Accidentes, en qué situaciones de tipo de qué lesiones sufrió. Por ejemplo, me caí de la motocicleta hace 2 años y vea cómo tengo. Siempre qué tratamiento se requirió, o si llega por eso también, si ya fue con algún médico y qué lesión, porque a veces llegan también, o si les llega, por ejemplo, se me caí de las escaleras y traen el brazo así, todo fracturado, pues dices, no, ¿sabes qué? Primero vete a tomar unas radiografías y ve con tu médico, y ya después yo a lo mejor te podré dar alguna terapia complementaria que pues te pueda ayudar a volver a rehabilitar pues el huesito. Pero no es como que ya es que ahorita yo me hice una lesión o una herida de las escaleras y trae todo el chorro de sangre y te le tienen que suturar, ¿no? Le tienen que dar 3 puntos y tú, pues es que yo no, o sea, yo no puedo hacer eso porque eso ya es diferentes terapias, eso ya no va ligado conmigo. Puedes venir a que, por ejemplo, yo te ponga alguna terapia, pero después de tu tratamiento. Por eso es importante preguntarlo. Y tenemos también el examen físico o exploración física, que aquí lo que vamos a hacer, después de preguntar, por ejemplo, que nos diga, es que me duele mucho la espalda, ¿no? De la dolencia actual. Ahora sí vamos a detectar y vamos a evaluar si realmente sí le duele la espalda o le duele otra parte del cuerpo. Aquí nos dice que el examen físico vamos a detectar signos clínicos o hallazgos objetivos anormales. Por ejemplo, pues del paciente o del enfermo. Si consideramos la anamnesis más la exploración física o el examen físico, que estén bien hechas, nos puede ayudar a hacer un diagnóstico hasta el 90% sin llegar a la auscultación. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros entrevistamos muy bien al paciente y vamos viendo los signos y vamos viendo como conjugando con esto, pues vamos a tener un 90% que ese paciente se va a poder recuperar gracias a nosotros. Y la exploración física va a constar, aquí yo les puse otros, aquí en su temario viene, por ejemplo, observación, pero estos también son los más importantes. De todos modos, los otros los vamos a ir desglosando con el tiempo, no se preocupen. Aquí la normotecnia, por ejemplo, es IPA. La primera ahí lo que tenemos es inspección. Que esto lo que nos va a ayudar a inspeccionar es la apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de un lente de aumento de las características del cuerpo en una superficie externa y de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación. En este, ¿qué quiere decir? Si el paciente nos dice, es que a mí me quitaron los 2 dientes centrales, o sea, los 2 dientes de aquí enfrente, y pues también eso me está impidiendo comer. Entonces tú cuando inspeccionas nos dice que son de amplia comunicación, lo que puedes decir, abra la boca y vas a inspeccionar si realmente esos 2 dientes no están, ¿no? O por ejemplo, si hay alguna fractura de algún diente, también lo puedes visualizar. La segunda, que sería la primera P, es la palpación. Aquí es la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, la forma, el tamaño, la situación, algún movimiento de alguna región explorada. Y pues aquí se hace igual con las manos, ¿vale? Y podemos hacerla táctil, térmica, vibratoria y con sentidos de presión y pues también de las manos. Aquí, por ejemplo, la palpación, podemos palpar también el estómago. Cuando dicen, no, es que me duele mucho el estómago, no he podido hacer del baño en 2 días, ¿no? Entonces vamos a palpar el abdomen, los intestinos con las manos, eso sería palpación. Como segunda P tenemos la percusión, que esta lo que nos va a ayudar es apreciar por medio del oído en los fenómenos acústicos, generalmente ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Por ejemplo, aquí la percusión podría ser igual percutir. De hecho, no sé si se han dado cuenta cuando vamos al médico, cuando vamos a alguna otra terapia, que percuten el abdomen para saber que por ejemplo, si está ahí alguna deformación, por ejemplo, excremento o cualquier otro tipo de cosas. Pero siempre se escucha, hay que escuchar. ¿Vale? Y la última, que es la auscultación,
Esta nos va a consistir en la apreciación con el sentido igual del oído por fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón o por la entrada y salida de aire, que es la respiración o con el sistema respiratorio. Por ejemplo, también podemos escuchar abdominalmente los ruidos del abdomen o los ruidos intestinales. Por ejemplo, en este caso se ocupa un estetoscopio. En este caso nos colocamos el estetoscopio y vamos a ir auscultando los campos pulmonares, a escuchar la salida y la entrada de aire, pero por dentro. O sea, ya no es que, por ejemplo, inspeccionar que dices, es que yo respiro raro y tú, yo lo puedo ver ahorita en la cámara, pero yo para auscultarlo me necesito poner un estetoscopio y auscultar mis pulmones. Entonces eso quiere decir, o si yo le digo a mi terapeuta, oye, es que tengo un dolor muy fuerte en el seno porque tengo una bolita, en eso ocuparíamos una palpación, ¿va? Entonces siempre hay que recordar estos 4. De todos modos, los que vienen en su temario, pues yo se los voy a ir desglosando. Y también tenemos otro tema, que en este caso es realizar listas de verificación para materiales y equipos necesarios para aplicar una terapia integral holística. Okay. Aquí tengo un ejemplo. Este punto para realizar listas de verificación no hay como un documento exacto o un documento legal en que yo les diga es este y lo tienen que hacer. En esto ustedes lo tendrían que realizar. A esto a lo que se refiere son como listas de qué vamos a ocupar en nuestra terapia. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Por ejemplo, yo aquí puse terapia de auriculoterapia. Cantidad, pues es la cantidad de material que vamos a ocupar. En números, el material. Por ejemplo, yo para una terapia de auriculoterapia estoy ocupando un punzón, 4 torundas, 13 balines dependiendo de la patología que vayas a poner o si quieres tener más, 3 algodones, una sábana de cajón, una sábana para paciente y un polar que es pues obviamente lo que vamos a tapar si llega a haber frío. Por ejemplo, aquí me faltó un antiséptico, unos guantes, unas pinzas, entonces ya se dieron cuenta que aquí yo le puedo ir agregando. ¿Esto qué nos va a ayudar? Por ejemplo, si nosotros, pues ir viendo los insumos y los consumos al mes, a la semana de todos los pacientes. Y también, por ejemplo, si estamos trabajando en algún consultorio, algún spa que requiera de estas terapias, pues ya tenemos comprobado que me dicen, es que aquí falta un punzón, ¿no? El punzón obviamente, pues lo puedes traer contigo, puede ser personalmente para ti, pero en algunos lados, pues te dan todo el material, tú trabajas y tienes que regresarlo. Por ejemplo, 4 torundas para llevar, aunque se gaste, porque a veces hasta las torundas por paciente las cobran. 3 algodones, solo para limpiar en caso de que se llegue a derramar. Una sábana de cajón, pues para el tendido de cama, una sábana para paciente para que se tape y el polar. Así como te dan esto en algún momento, por ejemplo, la sábana para paciente, el polar, el punzón, por ejemplo, ahí sí se tiene que regresar. Es por eso que se debe de llevar pues todo lo del material y equipo. Pueden hacer una lista, por ejemplo, solo de consumibles y otra de insumos, no hay ningún problema. O, por ejemplo, material que se queda en la clínica y material que se acabe el paciente y con ese mismo hacer dobles para darle una al paciente que es lo que se está gastando en él y la otra para darle pues a nosotros mismos o a nuestros jefes para que vean pues cómo va el inventario de nuestro trabajo. Solamente sirve para eso, porque realmente si tú tienes un consultorio, pues tú ya vas manejando tus consumos o insumos de todo lo que estás gastando en un paciente, ¿no? Y cuáles los precios, qué es lo que tienes que llevar. O sea, tú ya con tu experiencia y con todo lo que tú sabes, pues sabes qué es lo que tienes que llevar al paciente. Y pues tenemos la tarea número 1. Vamos a realizar una lista de verificación sobre la teoría de tu preferencia. Terapia, por ejemplo, acupuntura, auriculoterapia, masaje, a lo que ustedes se dedican o se quieran dedicar de preferente, que hagan una lista de verificación. Ustedes ingéniensela, yo nada más les di un ejemplo mínimo. Por ejemplo, ustedes si le quieren poner un nombre del paciente, edad, el precio, no hay ningún problema. Solo hagan una lista de verificación que ustedes piensen que a la larga, si llegan a trabajar por su cuenta o en algún consultorio, pues implementen esto. Sería de preferente que pues le hicieran individualmente y que pues ustedes se le ingeniaran a ver qué tal les resulta. Y pues hemos terminado por el día de hoy. La siguiente clase que nos toca elementos de higiene y sanitización, esa ya vamos a empezar más con práctica y también con teoría de todo lo que conlleva pues estos tipos de
de higienes, ¿vale? Y pues les dejo con una frase al finalizar la clase siempre: mi paz mental no tiene precio. Así que pues tengan un lindo día y que pues sigan progresando. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.